otra por acá. Entonces, este es el dibujo de la parábola que nosotros vamos. Bueno, ahí tenemos la parábola cuadrática, de la cual vamos, este año la hicimos bien despareja. Normalmente en el final lo que yo hago es ponerles distintas pendientes, bastante más distintas que esta. Por ejemplo, la I2 la hago horizontal y la I1 la hago bastante con pendiente, que yo vengo con una pendiente, pongo una curva vertical y después salgo horizontal. Tranquilamente existe. Y estos son los parámetros que yo voy a tener en cuenta. El arranque de la curva vertical y el final de la curva vertical se encuentran a L sobre 2 de la unión del vértice, sea donde sea el punto de intersección vertical. Y entre los parámetros que tenemos, importantes, es L, la externa, que fíjense cómo se toma en forma vertical, que es la tangente, la distancia entre la tangente y el punto de intersección vertical, y la diferencia de pendientes. Esa diferencia de pendientes es la que nos va a permitir saber con sus signos si es cóncava o convexa. Pero bueno, lo que yo hago cuando les doy en el examen, me dibujan la pendiente y me dibujan la otra, y ya más o menos van a saber si esta es positiva y esta es negativa, va a ser convexa, y si una es negativa y la otra es positiva, va a ser cóncava. ¿Sí? Esta fórmula que van a ver acá es las pendientes y las distancias, que es X1 y X2. Y es como yo voy trazando la curva, sería la fórmula de la parábola referida a estos dos ejes. Que del ejercicio después sale muy fácil, pero hay que tener ciertas cosas. El delta, lo que les decía recién, es I1 menos I2. Esto es importante porque hay curvas que conserva el signo, fórmulas que conserva el símbolo y otras no. Porque ¿cuál es la idea? Es dibujar una parábola desde los ejes X y, ¿sí? Que no pasan directamente por el punto vertical, pasan por la tangente horizontal. Entonces, se denomina la diferencia creada según sea positiva o negativa, la curva es convexa o cóncava. Entonces, cuando ustedes hacen I1 menos I2, siempre es I1 menos I2, ahí van a saber ya directamente si es cóncava o convexa. Ahí había un parámetro calculado, se define numérico como PM, por ejemplo, si el parámetro es 4500, ¿ven los valores que anda? Cuando ustedes hacen el ejercicio y me traen un parámetro que es 200, 300, 500, ya tienen mal el parámetro, que son los valores que ustedes, 4500 a 8000, a 10000, es un parámetro lógico, 30000 es un parámetro que también es lógico, pero para una curva que yo permita el sobrepaso. Estas son las parábolas. Esto es todo lo que yo les resumí. ¿Dónde se encuentran? El arranque de curva, el 1 y el 2 están a L sobre 2 de la intersección vertical. Siempre. ¿Sí? Bueno, esto es la variación en porcentaje por kilómetro para ir trazando la curva vertical. ¿Sí? Menos menos, menos más, ¿sí? Tranquilamente cualquiera de estas curvas las encuentran en cualquier ruta de la Argentina. ¿Sí? Vengo con una pendiente y incremento la pendiente. Esto es lo que yo les digo, que si el parámetro, yo sigo señalando con el dedo y ustedes chocho, en esta curva, si yo tengo acá este parámetro y lo calculé para una velocidad de 60 km por hora y la paso a 200, el auto lo que va a hacer va a venir con mucha inercia y de golpe va a querer levantar. Entonces, como que el estómago se me va a ir para abajo porque estoy levantando el auto muy rápido. Bueno, a eso le llamo la incomodidad, lo que tengo que verificar. ¿Sí? Las primeras son todas cóncavas y las segundas son todas convexas. Esta primera que tengo acá, lo mismo.
velocidad de t 60 y la tomo a 200, el auto va a seguir por inercia medio como elevándose. Entonces, como que el estómago, y yo siento que me separo del asiento. Mentira, no me separo, pero es la fuerza, la gravedad invertida. Para la velocidad de tri, el parámetro y el radio del círculo osculador en el vértice, que era el dibujo ese que habíamos hecho, la distancia mínima hasta la pendiente 2% necesaria de la velocidad, cualquier diferencia algebraica de las pendientes. Bueno, habla de la diferencia entre las pendientes. Seguridad del operador, distancia de visibilidad, apariencia estética, la longitud, comodidad de los viajeros, la aceleración centrífuga. Obviamente que acá también tenemos aceleración centrífuga. Eso que yo les hablo, que tiendo a separarme del asiento o apretarme sobre el asiento, es la aceleración centrífuga vertical, ¿sí? Que la tengo que tratar. Bueno, y el drenaje superficial es eso que les decía, que el vértice esté en una curva cóncava y que tenga problemas de drenaje. La distancia de visibilidad de frenado interviene la distancia que yo necesito para que el vehículo se detenga más la percepción y la reacción, ¿sí? ¿Qué es? Era lo que yo les contaba la otra vez del billete, que ahora no lo podemos hacer porque no estoy, pero es cuando yo reacciono y le mando miro, veo el objeto, le digo al cerebro que le avise al pie que suelte el acelerador y apriete el freno. Eso son milisegundos para ustedes. Para mí ya son segundos. Y para una persona que también la puedo encontrar en la ruta de 70, 75 años, son 2 segundos y medio, más o menos. Entonces se tomó como 2 segundos y medio el tiempo de percepción y reacción. ¿Sí? Veo, interpreto que hay un objeto, el cerebro avisa, freno, saque el acelerador y apriete el freno. Esos 2 segundos y medio. ¿Qué pasa? Esos 2 segundos y medio me van a dar una distancia. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una velocidad directriz. Si yo voy a 80 kilómetros por hora en 2 segundos y medio, recorro 25 metros. Más lo que necesita el vehículo para detenerse, 75 metros, la distancia son 100 metros de detención. Ya no es distancia de visibilidad de detención, es distancia de frenado, más percepción y reacción. Porque si yo no lo tengo en cuenta, ese tiempito que, si son ustedes no hay problema porque es rápido, pero la otra persona se va a comer el objeto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que la curva no sea tan cerradita, sea un poquito más amplia para los que tardan más en reaccionar y pueden frenar. O sea, lo van a ver antes al objeto. Esa es la idea. La distancia va a ser mayor, entonces ahí piso el freno y voy frenando. Estas son las longitudes mínimas, que son fórmulas empíricas donde yo voy calculando los K. Valores máximos de la diferencia pendiente para introducir curvas verticales. ¿Me explico? ¿A qué voy? A lo mismo que hacíamos en curvas horizontales. Si los radios de curvatura son muy grandes, no necesito, por ejemplo, transición. Acá, si la curvatura es la pendiente es poca, entre I1 y I2, a deltas I, o sea, I0 muy bajos, 0,5 para pendientes, para velocidades de 80 km por hora, no puedo poner. No me va a quedar un vértice. Lo que pasa es que el mismo maquinista, cuando venga cortando la curva, me la va a redondear, digamos. Va a redondear ese pico, esa B, y me va a no permitir poner una curva. ¿Ven? Acá tengo cómo trazo la curva, cómo dibujo esa parábola con los ejes X y en la tangente superior. Las Y, a partir de las X, me van dando la curva
vertical. Y esta es otra fórmula que también se usa cualquiera de las dos, pero con el origen en el principio de curva vertical. ¿Sí? Cualquiera de las dos fórmulas se usa y es lo mismo, y dibuja la curva vertical. Yo no dejo este ejemplo, porque este ejemplo son las dos pendientes, entonces ven, L, si las pendientes estas fueran muy distintas, este L sobre 2, ¿todos a qué hacen? Hacen coincidir la tangente de la parábola con el PBI. PIB, PBI, el Producto Bruto Interno. P, la externa, es la distancia del vértice a la curva. L es la longitud desde principio de curva a final de curva. L, que la calculo y siempre va a estar a cada lado. ¿Ven? El principio de curva es el PBI menos L sobre 2 y el final de curva es PBI más L sobre 2. Entonces, tengo la curva, tengo el L y calculo estos dos puntos. Y después yo sé que va a estar dentro de esos dos parámetros, va a estar mi curva. Acá estamos. Distancia de detención en metros, D1. Esto es lo que yo le decía. Esta D1 es velocidad de 3 por 3 por 3, estos valores 3,6, 2,54 son por paso de unidades. Tiempo de percepción y reacción, 2 segundos y medio. ¿Ven que no les miento? Coeficiente de fricción, pavimento húmedo. ¿Cuál uso? Este. Valor de I con su signo. ¿Por qué? Porque cuando vengo subiendo, la distancia es mayor porque me ayuda la pendiente longitudinal, porque voy en contra, pero cuando vengo bajando va a favor, entonces es mayor la distancia. ¿Sí? Acá está lo que les explicaba, que de acuerdo si es divisa o indivisa, tomo valor, conservo el valor del signo, el signo de la pendiente. Acá está la otra, la que yo les decía, ¿sí? Que es distancia de sobrepaso. Si yo quiero calcular el parámetro con la distancia de sobrepaso, se me va, ya lo van a ver cuando lo determinen. ¿Sí? Tiempos parciales, distancias parciales y distancias de sobrepaso calculadas. Diferencias que no requieren la introducción de curvas. ¿Sí? De acuerdo a la velocidad directriz, si la diferencia pendiente entre I1 y I2 es menor de 0,5 para una velocidad de 80, no tengo que poner curva vertical, o menores de 80. Si son mayores, al pista. Y acá están el cálculo de los parámetros mínimos en operación nocturna. ¿Por qué operación nocturna? Porque la curva es convexa. Perdón, cóncava. Nadie me corrige. Cuando es cóncava, lo tengo que hacer en operación nocturna. Y si no lo hago, ven que tengo un parámetro para nocturna mínimo deseable y que permiten el sobrepaso. Cuando vengan acá, esta D2 que calculé, la meto en Se el parámetro. entrecorta Estos son los mucho. parámetros que me dan totalmente largo, porque esa distancia, sí, Se entrecortó y ya mucho. más no puedo No, hacer. esa última parte no te la pudimos seguir bien. Bueno, esta tablita que vemos acá atrás es la que nos determina para calcular el P del parámetro que vamos a usar para calcular toda la curva. Estos son los que determinación del parámetro de las curvas. Para la siguiente, para operación nocturna, para mínimo deseable y para sobrepaso. Estos P son los que yo calculo para que verifique todas las condiciones y uso el mayor, pero no el mayor absoluto, porque el mayor absoluto es este de acá abajo, que es el de sobrepaso, pero es muy grande. Entonces, parámetros, comodidad de los ocupantes, ¿sí? En curvas cóncava y convexa directamente el P debe ser mayor o igual a 0,25 la velocidad directriz. Este me da bajito, ¿sí? Y apariencia estética lo mismo. ¿Ve?
P mayores que 400 metros. Estoy hablando que este a veces da 4000, mínimo de operación diurna, y mínimo deseable da 7000. Esos son los que vamos a usar. Estas son las dos fórmulas que vimos, una con el eje en el origen y otra con el eje en el punto máximo, y esto en el examen final se los dejo tener, porque no tiene sentido. Tiene sentido cuál van a usar, cómo se calculan, ponen una formulita. ¿Cuál van a usar? Es lo que necesito que ustedes sepan. Yo necesito que ustedes sepan. ¿Sí? Si uno me hace una curva vertical calculada con el sobrepaso, te voy a pedir, ¿qué tuviste en cuenta? Y si el tipo me dice, no, yo quiero que se pueda hacer sobrepaso en la curva vertical, el ejercicio está bien resuelto. Recomendaciones generales, ¿sí? Dependiendo del camino, lo mismo que dijimos siempre. Tampoco hacer una curva, por ejemplo, hay terrenos, la ruta 14, vuelvo a decir lo mismo, la ruta de la muerte que va de Zárate o del Brazo Largo hasta las cataratas del Iguazú, es una loma atrás de la otra. Entonces, hace cosa de 10 años empezaron a hacer, porque es un tramo como de 700 kilómetros. En cada loma se hace el tercer carril para el tránsito pesado, porque si bien no es un terreno de montaña, es un terreno ondulado, hay muchas curvas seguidas y cuesta el sobrepaso, y pasa lo que le conté siempre. Se ponen nerviosos, se ponen a pasar y llega al punto de que es una de las ciudades que le llaman la ruta de la muerte. ¿Sí? Bueno, el resumen: 2 alineaciones verticales, le meto una parábola, ahí me puso conexión inestable, me debo estar cortando. Le meto una parábola que tiene un parámetro que lo calculo para que me cumpla 4 condiciones. Voy a tener 4 parámetros, voy a elegir el más grande para estar del lado de la seguridad, con ese parámetro calculo la longitud, después con ese parámetro y la longitud lo meto en la formulita de una parábola, que Vero les va a explicar el Excel, y directamente replanteo toda la curva. Lo mismo que dije la otra vez. Tenemos que empezar a tener una aproximación al momento que estamos haciendo el terraplén. Imagínense que la externa, que es la distancia entre el punto de cruce de las tangentes a la curva vertical, tenga 6 metros, 5 metros. Imagínense si yo respeto las tangentes en el terraplén, después tengo que bajar 5 metros al terraplén para meter la curva vertical. Entonces, ya cuando estoy haciendo el terraplén y ya empiezo a comprometerme, que veo que me voy muy arriba y las pendientes se me van encontrando, ya tengo que empezar en el terraplén a replantear la curva vertical. ¿Cuánto? Y cada 50 metros, una estaca, y decirle, mirá, ahí estás, ahí te faltan 30 centímetros. En la base, en la subbase, ya tengo que tener una precisión del 5 centímetros. ¿Sí? O sea que en la subbase ya tengo que estar replanteando la curva vertical. Probablemente esa curva vertical la replanteé 3 a 4 veces, porque a medida que van pasando los equipos, me van borrando el replanteo. Y en lugares, por ejemplo, con terraplén, donde yo llego a un terraplén en el ejercicio que vimos antes de llegar al puente, en el trazado rasante, ahí hay una curva vertical, porque ustedes venían con una pendiente y en el puente se encontraba una horizontal. Esa curva vertical probablemente tenga un terraplén de 6 metros. Entonces yo no voy a replantear, voy a hacer un ancho de coronamiento de calzada, banquina y 1 metro más para poner las estacas para que no me las tiren. No, porque es un paquete plata. Entonces las estacas probablemente estén en la banquina. Y cuando la moto venga perfilándola a su base para recortarla, para compactar, se va a llevar puestas las estacas. Y cuando vayamos a la base, otra vez el topógrafo a volver a replantear la curva vertical. Entonces, ¿sí? Todo lo que les expliqué es para tener en el dibujito, en el papel, las coordenadas. ¿Sí? Obviamente que cuando yo, como Vero les explicó el peralte,
ustedes van a tener que el peralte, y a partir del terraplén ya tienen que empezar a replantear. Obviamente que sobre ancho. Y después de ese sobre ancho que replantearon, va la banquina. La banquina la van a hacer con pendiente al mismo lado o en contrapendiente. Entonces, en el terraplén ya tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque el material que va en la banquina no es el material del terraplén, es un material de suelo seleccionado, que yo pueda circular, porque si hago una banquina y le pongo una arcilla plástica, cuando llueva y un camionero pinche una goma, no se va a bajar la banquina, se va a quedar arriba del camino, porque sabe que no sale más de la banquina. Entonces, el material probablemente sea seleccionado y sea un material que yo tenga que ir a comprar. Y cuando ya meto comprar, estoy encareciendo la obra. Entonces, ¿qué me conviene? Sí, voy a poner material que voy a comprar, pero voy a poner 20 centímetros en todo el espesor. Entonces, la base de asiento de esa banquina, del suelo pedorro, pero con los niveles que ya tengo que tener, cosa que ponga 20 y sean 20. Si yo me olvidé de replantear, después tengo que agregar 30 centímetros más en un 20 en otro, estoy poniendo el doble de material y encareciendo la obra. ¿A qué voy? Eso lo van a lograr con las parácticas. Pero sepan y tengan en cuenta que desde cuando empiezo a mover suelo ya tengo que tener la estación total y el nivel al lado de la obra.